A continuación vamos a presentar a Ana Roa, tutora de esta píldora formativa. Ana es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialista en Psicología Infantil y Atención Temprana por la Universidad Antonio de Nebrija. Además de maestra especialista en Educación Infantil por la UCM, consultora familiar experta en análisis transaccional y máster en coaching educativo, PNL y liderazgo en equipos por la Universidad Isabel I de Castilla. Escritora y autora de varios libros. Entre ellos destacamos Cómo educar en la cultura del esfuerzo, de la editorial Toro Mítico Almuzara. También destacar que Ana forma parte de COPOE, está asociada, pertenece a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, aunque ella reside en Madrid. Y en principio lo que va a comentar, va a hacer un comentario sobre la píldora formativa que ha elaborado ella y que es una píldora pues, que implica 10 horas de trabajo personal y tiene un presupuesto para el que quiera inscribirse o matricularse de 25 euros. Brevemente voy a compartir con vosotros lo que es en sí la píldora formativa tal y como aparece en la plataforma online de COPOE. Bueno, aquí estáis viendo, tal y como aparece en la página de COPOE, esta píldora formativa, una vez que el alumno ha entrado, que puede entrar cuando él lo desee y que tiene un mes pues, para finalizarla y que de alguna forma pues el certificado, una vez que ha terminado, automáticamente se gestiona. Entonces hay una primera parte de introducción que tiene pues un foro, una página. Si vamos pinchando en cada una de ellas, pues vemos los contenidos. Hay un glosario, por ejemplo, pues para que veáis el glosario, como aparece. A ver, aquí tenemos, pues este sería el glosario. Esta píldora formativa consta de 3 unidades didácticas. La primera hace referencia a la cultura social y a la procrastinación. Hay un foro para que el alumno entre y exponga por sus dudas, desee consultar algún contenido o entablar un debate con los compañeros. También pues, hay un recurso, es un tema muy sencillito, muy cortito, de 7 páginas. Hay una página que hace referencia a la clase online, la cultura social y la procrastinación. Es una grabación de 30 minutos sobre este mismo tema. Además, habéis observado que hay un candado en cada uno de estos apartados. Bien, pues hay que tener en cuenta que no se puede pasar al siguiente apartado si no se ha hecho el anterior. Si no se ha trabajado o se ha leído, no se puede pasar al siguiente. Esto tiene como objetivo facilitar el trabajo y que el alumno pues, no vaya picando de un lado para otro, sino que vaya lleve un orden para así reflexionar y profundizar más en lo que es la píldora formativa. Luego está la unidad 2, la no alergia al compromiso. El esquema se repite, como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, claro, si nosotros pinchamos en la clase online de esta de la no alergia al compromiso, pues automáticamente nos va a salir un vídeo, como podemos ver aquí. Y también pues hay otro vídeo, diríamos, profesional que hace referencia al tema. Por ejemplo, aquí tenemos el valor del compromiso, diferencia entre involucrarse y comprometerse. Y en la unidad 3, la fuerza de voluntad y el esfuerzo de hoy en día, repito, sigue el mismo esquema anterior como tal, y al final pues hay una autoevaluación. En esta autoevaluación de los contenidos de la píldora formativa, el alumno hace una valoración de cada uno de los apartados que aparecen aquí de forma muy sencilla, de 5 líneas. Pues hace una valoración de los contenidos de la introducción, de todos los apartados, de aquel que más crea que se destaca, pero de forma muy escueta. Y esto, una vez que en este caso la tutora lo valora, si da el visto bueno, pues automáticamente esto gestiona el certificado que viene al final. Aquí tenemos ya el certificado. Una vez que ha hecho todo esto, que ha realizado la evaluación, la autoevaluación y la valoración, automáticamente ya le aparece el certificado y puede recogerlo y descargarlo en su propio ordenador
o portátil. Esto sería muy brevemente lo que es el esquema de esta píldora formativa, que como veis es muy sencillo, pedagógico y además intuitivo. Y ya doy paso a Ana para que exponga pues, un poquito más en profundidad de lo que es en sí la píldora formativa. ¿De acuerdo? Adelante, Estupendo, Ana. Jesús. Pues nada, vamos a ello. Mirad, bueno, los contenidos y el esquema lo ha explicado muy bien Jesús. La verdad es que es una píldora rica y sobre todo por el tema que trata, por el término esfuerzo. Como sabéis, hoy en día el esfuerzo, pues la cultura del esfuerzo como tal está en desuso. Está quizá un poco anticuada, por así decir. Y es cierto que si nosotros consultamos, y yo de hecho para hacer esta píldora consulté mucho, investigué mucho porque forma parte, pues es un poco una conclusión del libro que escribí, que lógicamente para ello también hice investigación. Descubrí que el esfuerzo todavía sigue importando y fue lo que me dio esperanzas de aquella manera para poder seguir en todo eso, en todo ello. Y sobre todo que el esfuerzo posee muchos matices y muchas perspectivas. Para algunas personas el esfuerzo implica cansancio, implica desgaste, pero para otras sigue siendo, digamos, pues sinónimo de éxito, por así decirlo. Es cierto que vivimos en una sociedad de ritmo muy acelerado, es cierto que vivimos en una sociedad de resultados inmediatos, pero desde luego el esfuerzo es un valor que no podemos perderlo, porque realmente el esfuerzo implica proceso, implica dar importancia a ese proceso de trabajo y no implica únicamente un resultado final. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que estamos en el resultado final. Y claro, al estar en el resultado final vienen todos los problemas, por así deciros. Vamos a ir pasando un poquito. Mirad, en la unidad 1, pues tenemos claramente 3 preguntas que nos invitan a la reflexión. La primera es la famosa palabra procrastinación. Si está de moda o no está de moda. Si dejamos para mañana o para el minuto 45 lo que podemos hacer ahora. Si realmente la motivación y si es lo mismo estar desmotivado que tener pereza, que eso también lo diferencio muchísimo en el tema. La palabra procrastinación está muy de moda y de hecho los adolescentes, los jóvenes lo dicen mucho. ¿Qué significa realmente procrastinar? En la píldora vais a tener un exhaustivo análisis del significado de este término, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, como ya sabréis, que procrastinar implica, de alguna manera, posponer actividades, ocupaciones, situaciones por ciertas características que puedan tener a lo mejor esas ocupaciones, esas tareas, esas actividades. Entonces, claro, muchas veces decimos, lo vamos a dejar para después. Y nosotros mismos, a lo mejor es una tarea que es demasiado ardua y nos cuesta, esa ansiedad que nos pueda producir hacerla en ese momento, al posponerla, pues de alguna manera se nos atenúa. Esa es una de las causas de procrastinar, que lo podréis ver en el tema. Sí que es cierto que cuando empezamos a procrastinar o cuando un chico o una chica empieza a procrastinar, la organización del tiempo y la autorregulación empiezan a flaquear. Eso es muy importante. Pero la procrastinación realmente tiene cura, entre comillas. Por supuesto que sí. La procrastinación se puede cambiar. Eso es muy importante. Y de hecho, mira, yo he trabajado muchas veces con chicos, con chicas en sesiones de coaching y hemos tratado muchísimo este tema. La procrastinación se puede cambiar, ¿de acuerdo? No tiene que ser algo implícito ya que va pegado a nosotros, que lo tenemos dentro y nos tenemos que resignar, ni mucho menos. La procrastinación, por medio de estrategias adecuadas, por medio de análisis de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades y por medio de cierta motivación, podemos cambiarla y podemos salir de ella, ¿de acuerdo? Si es necesario, que a veces se necesitan programas, como os pongo aquí debajo, estrategias de planificación, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que se puede cambiar.
La Universidad Internacional de Valencia, la BIU, os dejo siempre enlaces de todo lo que presento porque me gusta mucho dejar fuentes. Tiene un estudio bastante interesante por si queréis verlo con tranquilidad. ¿De acuerdo? Y cómo, siguiendo con la procrastinación, cómo realmente podemos salir de ella o bien conocerla más para poder en algunos momentos saber qué nos está pasando y luego salir de todo esto. Hay 3 variables fundamentales que influyen a la hora de procrastinar. Una de ellas es la impulsividad. Aquí os dejo en esta diapositiva unas preguntas, digamos, clave. ¿Te resulta complicado aplazar una recompensa? ¿Buscas el beneficio inmediato? ¿Eres incapaz de renunciar a una actividad gratificante e inmediata? Fijaos que todo tiene mucho que ver con lo que hemos dicho al principio, con esa sociedad de la inmediatez, de resultado inmediato. Tiene mucho que ver, del golpe de clic. ¿Y cuáles son tus metas a largo plazo? Hay preguntas clave. También tiene que ver mucho con otra variable que es el valor de la tarea. Actividades que nos resultan muy aburridas, ¿cuáles son? ¿Qué tareas nos pueden parecer una pérdida de tiempo? ¿Qué cosas hacemos solo por obligación o por imposición? Tiene mucho que ver. Y también tiene muchísimo que ver con las expectativas de éxito. ¿En qué áreas nos vemos menos competentes? Actividades que nos resultan más complicadas. ¿Qué tratamos de evitar cuando procrastinamos? Ansiedad, frustración, fracaso. Si nos sentimos incapaces de lograr determinados objetivos, conseguir determinadas metas, cómo está nuestra autoestima, cómo está nuestra tolerancia a la frustración. Como veis, estas 3 variables, tanto la impulsividad como el valor de la tarea, como las expectativas de éxito, cubren un abanico fundamental a la hora de empezar a entender y analizar la procrastinación. Me quedo aquí un segundo antes de pasar a la unidad 2, porque sí que quería y creo que es necesario que comentemos que aparte de lo que os he dicho y que lo vais a encontrar en la píldora, por supuesto, mirad, la procrastinación, aparte de esas 3 variables, tiene mucho que ver con saber planificar. Y ahora os vendrán a la cabeza a lo mejor esos planificadores semanales. Pues sí, son necesarios. Cuando un chico o una chica o cuando nosotros mismos nos perdemos en una tarea, es fundamental que sepamos dividirla en subtareas. Eso es fundamental, en submetas pequeñitas, para luego irlas cumpliendo poco a poco y llegar a la meta final. De ahí la importancia del proceso. Evidentemente, como al escuchar, como todo esto que os estoy contando, os estaréis dando cuenta que todo lo que estoy diciendo está muy relacionado con la cultura del esfuerzo. ¿De acuerdo? Ese valor de la actividad, es analizar nuestras fortalezas y debilidades, que he dicho antes en el último apartado, en las expectativas, esa tolerancia a la frustración. En la píldora vais a encontrar todo esto muchísimo más desarrollado, en la unidad 1. Y me voy a pasar a la unidad 2. ¿Qué vamos a encontrar en la unidad 2? Pues aquí tenéis 3 preguntas muy interesantes. Si sabemos gestionar nuestras frustraciones, que creo que necesita un apartado especial, porque si por algo se caracteriza la sociedad actual, incluso nosotros mismos, es por la gestión de la frustración, que a veces nos cuesta, y sobre todo esas primeras generaciones. Fijaos, yo trabajo mucho con niños pequeñitos. En esas primeras generaciones ya les cuesta muchísimo la tolerancia a la frustración. Vamos a hablar también, por supuesto, de la responsabilidad como ayuda y cuáles son nuestros compromisos actuales. De ahí que esa unidad 2 se titule La no alergia al compromiso. De aquí, para esta breve webinar, he recogido también en las próximas diapositivas algunos detalles al respecto. Mirad, la responsabilidad. Otro valor que, digamos, también lo tenemos un poco en desuso, un poco, digamos, cogido con pinzas, con alfileres, como digo yo. La responsabilidad es muy importante que sepamos en qué consiste. Ser responsable, pero de verdad.
está claro todo lo que hablábamos aquí, la responsabilidad como tal, tenemos que conocer en qué consiste, tenemos que conocer qué es, ¿de acuerdo? Es fundamental. Y ya desde las primeras etapas, los niños tienen que saber qué significa la responsabilidad como tal, qué significa ese equilibrio entre lo que realmente tenemos que hacer y lo que de alguna manera por dentro nos sale y cómo debemos equilibrarlo. Eso es fundamental. Mirad, tenemos que descubrir que podemos actuar con responsabilidad y conocer las consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que desde las primeras etapas esto se trabaje, porque cuando empezamos a avanzar en la escolaridad eso cuesta cada vez más. En la píldora hay un ejemplo muy claro que es el de las mascotas, que os puede gustar muchísimo cuando profundicéis en ello, porque así, de esta manera, trabajando con mascotas, es como realmente se empieza a asumir un compromiso desde las primeras etapas hasta incluso cuando vamos creciendo. Y de hecho, cuando los adolescentes, cuando los chicos, las chicas tienen en casa una mascota, por ejemplo, el caso de los perros, ahí ya hay una responsabilidad muy clara, porque no es solamente sacarlo a pasear, sino hay que cuidarlo. Y de hecho, el trabajar con mascotas, el estar con mascotas, ayuda muchísimo. Tenéis un ejemplo muy claro de trabajo de responsabilidad y de compromiso. Y siguiendo, aquí os he puesto un artículo, siguiendo un poquito este apartado 2, muy interesante, que habla del abandono escolar. Porque evidentemente también lo trato en la píldora, ¿de acuerdo? El abandono escolar, que está también relacionado con todo esto que estamos hablando, es un proceso de pérdida de compromiso en los estudios, pero como etapa final, viene de atrás, no es repentino. Entonces también hablo en la píldora cómo hay que cambiar la mirada, cómo siendo profesores, siendo orientadores, siendo docentes, debemos interactuar directamente con los chicos, ofreciéndoles oportunidades cercanas. Tenemos que cambiar, no tenemos que basarnos en que ellos van a abandonar, que van a expulsar de su vida esa parte tan importante como puede ser la académica, sino todo lo contrario. Tenemos que fijarnos en sus fortalezas. Es muy interesante esta parte y la tendréis también en el apartado 2 de la píldora. Ya os digo que voy dando pinceladitas y hablo también de la importancia del compromiso escolar. De todas formas, como tenéis también aquí en la webinar el enlace en la diapositiva anterior, si os apetece, pues podéis profundizar sin ningún problema. Veis todos los compromisos que en esta diapositiva están muy claros, que el alumno, la alumna, antes de que llegue a ese final, a veces tan dramático, de abandono, va adquiriendo compromisos afectivos, conductuales, cognitivos, y todo es una relación entre el centro, el instituto, el colegio y el propio alumno. ¿De acuerdo? Tiene que vincularse. La parte afectiva es fundamental. Tiene mucho que ver con el abandono escolar. Por supuesto, el esfuerzo también. El esfuerzo de vincularse en este caso. Y en la unidad 3 hablo mucho de la fuerza de voluntad. Hablo mucho de la fuerza de voluntad y hablo mucho de la autoexigencia, porque también nos encontramos con alumnos que a día de hoy, alumnos, chicos, chicas, se autoexigen mucho. Fijaos, ese es quizá el otro polo de lo que estamos tratando. Hablo de la resiliencia como no rendirse, que deben hacer en el núcleo familiar, y hablo de la fuerza de voluntad como tal. Hay un estudio bastante interesante. Y hablo del ahorro como ejemplo, y hablo de esa otra cara de la moneda, son los que está relacionada con los chicos, con las chicas excesivamente exigentes, porque esos chicos, esas chicas están en el otro polo y también hay que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Es una píldora relacionada con la cultura del esfuerzo en las dos vertientes, cuando no existe ese esfuerzo y apenas se conoce, o cuando existe demasiado. Y cómo podemos ayudarlos cuando hay chicos y chicas excesivamente exigentes. ¿Qué hacemos? Y poquito más. Sí que es cierto que ya os digo, os animo mucho porque
el esfuerzo es un valor en desuso y creo que sigue siendo muy necesario para sobrevivir hoy en día, para esa supervivencia. Tenemos demasiados estímulos muy distractores en muchísimos casos, tenemos muchas fuentes que en momentos determinados pues nos echan de alguna manera de esa concentración que deberíamos tener, nos expulsan, pero os animo de verdad a reivindicarlo y a seguir con ello. Damos por finalizada la píldora. Entonces, Ana, Estu vale, pues ala, estupendo. un Muy abrazo bien, y hasta un pronto. abrazo.